Lucas relata el asunto, pero no nos da los detalles. Probablemente se lo hizo sentir de una manera de espíritu a espíritu, con alguna señal espiritual que le permitiera entender que era Dios, que era el Espíritu Santo y no el enemigo. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Como acordamos en la última ocasión, hoy vamos a ver entonces la respuesta de Pablo y su equipo a la dirección del Espíritu Santo yéndose para Macedonia y plantando la iglesia en Filipos. Yo creo que en el día de hoy vamos a aprender muchas cosas que son disciplina del diario vivir de cada individuo cristiano y de la iglesia en términos generales. Cómo se planta una iglesia comenzando en un culto de oración. La oración es clave en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando nosotros abrimos esa historia gloriosa en el libro de los Hechos, vemos a un pueblo que retorna desde el monte Betania a la ciudad capital de Jerusalén, donde está el templo, y allí están adorando a Dios. Y lo están haciendo en oración y en lectura de la palabra de Dios. Lo mismo podemos decir que ocurre cuando el glorioso Espíritu Santo se manifiesta y bautiza a los 120 que estaban presentes en el aposento alto. Ellos estaban juntos y unánimes y estaban en oración. Vamos a ver cómo esto se traslada aquí a Hechos capítulo 16, los versículos del 11 al 18, cómo se planta la iglesia de Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, es decir, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Esa es la lectura en Hechos capítulo 16, los versículos del 11 al 18. Y como se puede ver inmediatamente, vamos a destacar dos sucesos en el culto de oración en Filipos, a la orilla del río. A veces leemos pasajes como este de la iglesia del Nuevo Testamento y pasamos por alto esa génesis, ese origen de la iglesia, porque cuando las cosas no son como tan espectaculares, a veces uno mismo tiende a minimizarla. Pablo y el equipo ya están en Filipos y están estratégicamente ubicándose.
y están averiguando si hay alguna sinagoga. Y como no había, esa era parte de su estrategia, Pablo siempre buscaba una sinagoga para demostrar por las escrituras que Jesús es el Mesías. Es decir, a un pueblo que ya estaba predispuesto, como el judío, esperando al Mesías prometido, era mucho más fácil comenzar como cabeza de playa o campo blanco, como se le suele llamar también, la predicación del Evangelio donde hay una sinagoga. Incluso la experiencia misma del apóstol Pablo, cuando él se convirtió en Damasco, la ciudad capital de Siria, y luego que fue bautizado, él comenzó a predicar por las escrituras que Jesús es el Mesías en la sinagoga de Damasco. También cuando estudiamos el capítulo 13, en su primer viaje misionero, cuando llegaron a Chipre, en esta primera experiencia misionera, específicamente a Salamina, dice la palabra que predicaron en las sinagogas, en plural, porque habían varias. Como Filipos era una colonia romana, no tenía sinagoga y no tenía una sinagoga. Parece ser que la población judía no era tan grande como para formar una. Pablo y Silas fueron al río donde había un servicio de oración y quienes estaban presentes eran mujeres judías y allí predicó la palabra. Estos son de los detalles que muchas veces pasamos por alto y más cuando hay personas que presentan a Pablo con un hombre como si fuera contrario siempre a las mujeres. Mas sin embargo no es así. A veces las posiciones radicales nos llevan a decir cosas que no están en la palabra del Señor e incluso abusar de la confianza. Allí habían mujeres reunidas y Pablo comenzó a predicar la palabra. Y estamos hablando de un servicio de oración. Y un servicio de oración al aire libre, a la orilla de un río. Porque no son las cuatro paredes, sino donde las personas se congreguen. Quiere decir que Lucas, sin dar muchos detalles de los orígenes de la iglesia de Filipos, están en una reunión de mujeres que sin tener sinagogas donde reunirse lo hacían a la orilla de este río. Quiere decir que no hay pretexto para orar cuando uno quiere. Podemos orar en cualquier lugar y podemos hacer congregación en cualquier lugar también. Una de las mujeres que estaban allí presentes era Lidia, quien no era original de Filipos, sino de Tiatira, en Asia Menor. Y ella era vendedora de tela de púrpura, que algunos comentaristas llegan a pensar que tenía una posición económica clase media o clase alta, porque este era un tipo de tela para hacer ropa, vestidos para gente de la alta sociedad. Ella prestó atención al mensaje de Pablo, abriendo su corazón y creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no solo ella, sino que toda su familia hizo lo mismo y todos fueron bautizados. Es decir, rápidamente completaron el ciclo de Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. El que creyere y fuere bautizado. Aquí vemos que nadie modifica el mandato de Cristo de la predicación del Evangelio, tal y como está en Marcos 16, en Mateo 28 y también en Lucas capítulo 24. Sé que está también en el Evangelio de Juan, pero en estos tres sinópticos es que hay como más detalles de la dinámica de la predicación del Evangelio y qué es lo que se debe hacer. Se predica la palabra, las personas responden, aceptan a Cristo, se bautizan, se convierten y bueno, están integrados. Pero esto no es Hechos capítulo 2, esto es Hechos capítulo 16 y allí no hay congregaciones cristianas, no hay ni siquiera sinagoga, pero comenzó una iglesia. Comenzó un campo blanco, una cabeza de playa como se le llama también, y entonces la iglesia comienza a germinar. Como la iglesia de Jesucristo es la composición
de personas que proclaman el señorío de Jesucristo, Lidia le dijo a Pablo y al equipo: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, oigan esto, porque tienen que haber evidencias, no solamente evidencias externas del cambio de comportamiento de una persona, sino el testimonio del Espíritu Santo. Así como cuando vimos que de Timoteo, la persona de Iconio, de Derbe y de Listra daban buen testimonio para convencer a Pablo de lo que oía y de lo que veía, ahora pasa lo mismo. Si ustedes consideran que yo soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Hasta este punto Lucas no dice dónde ellos estaban pernoctando, dónde se estaban quedando. Entonces ella los desafía a ellos, al equipo completo, formado por Pablo, por Silas, por Lucas, por Timoteo, a lo menos esos 4, que si ellos consideran que es una mujer creyente, verdadera, fiel al Señor, como Loida, como Eunice y como otras también, que vengan a posar a su casa. Esta mujer no era falsa, sino que al aceptar a Jesucristo y ser bautizada, demostró real conversión y prácticamente obligó al equipo a quedarse como huéspedes en su casa. Tremenda bendición para Pablo y el equipo. Ahora, ¿qué dice? Porque son dos partes. Son dos partes. Esta es la primera parte. Mire, ellos no se amilanaron, no habían sinagoga, pero la estrategia continúa. Entonces, un culto de oración, ya está plantada la semilla, ya comienzan a verse frutos. Entonces, Pablo y el equipo siguieron yendo a la oración. Siguieron yendo a la oración. Eso es lo que dice la segunda parte de lo que nosotros acabamos de leer. En el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjese cómo lo dice Lucas en plural, porque él se está incluyendo en ese grupo. Ellos siguieron yendo a la oración. Ellos no dieron por terminado ese proceso. No lo dieron por terminado. Entonces iban a la oración y de manera frecuente salía al encuentro de ellos una mujer endemoniada con espíritu de adivinación, que a grandes voces decía, porque también el enemigo tiene su estrategia. El enemigo tiene su estrategia y va a utilizar uno de sus agentes radicado allí en la ciudad. Y Pablo ya tenía experiencia. No olviden, y si quieren pueden volver a los videos anteriores y ver el primer viaje misionero en Hechos capítulo 13, cómo ellos están en Antioquía, cómo están ministrando la palabra, cómo están ayunando, y en ese ambiente el Espíritu Santo habla. Y Bernabé y Saulo se van a la misión a Chipre, pero allí el diablo tenía un agente. Sergio Paulo, que era el gobernador, ese hombre estaba muy interesado en oír el evangelio, pero había un agente del diablo que quería que este hombre no lo hiciera. Y entonces Pablo los reprendió duramente. Porque así como Dios tiene su gente, el diablo también tiene lo suyo. Entonces aquí comienza a florecer la iglesia y aparece esta muchacha con este espíritu de adivinación que a grandes voces, mire lo que decía o escuche lo que decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha endemoniada está diciendo una gran verdad, pero en boca del enemigo, para confundir a los moradores de Filipos, especialmente a los recién convertidos que iban al culto de oración a la orilla del río. Ella no está diciendo nada que no sea verdad. Ella está diciendo una gran verdad aquí. Y a veces nosotros generalizamos y que el enemigo, como dice Juan 8:44, es el padre de la mentira y que cuando suyo habla siempre habla mentira. Déjeme decirle que hay momentos donde el diablo dijo la verdad. Y en Job capítulo 1 y capítulo 2, 2 veces el Señor le preguntó a Satanás que de dónde venía y él habló correctamente. Él dijo, yo vengo de darle vuelta a la tierra y de recorrerla. Porque como él no es omnipresente, como no es omnisciente, como no puede estar en todo lugar y como no puede saber
lo que los seres humanos estamos pensando se tiene que estar moviendo por toda la tierra, recorriendo los 5 continentes, de punta a punta. Él dijo la verdad. Él dijo la verdad. Incluso en el monte de la tentación, él citó de manera correcta algunos pasajes bíblicos, aunque fuera de contexto, como para provocar un incidente. Y aquí esta muchacha endemoniada está diciendo una gran verdad, que esos siervos, que esos hombres son siervos de Dios, que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas son siervos de Dios y que lo que están anunciando es el camino de la salvación. Pero una verdad en boca de un enemigo puede traer muchísimas confusiones. No solamente en el tiempo del inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Yo creo que más en este tiempo que en aquel hay una confusión descomunal porque hay personas diciendo verdades pero sin testimonio que los respalden. Incluso proclamando el nombre de Cristo pero sin un testimonio que vaya acorde con lo que están diciendo. Porque esta es una persona que está adivinando el futuro con el apoyo y como el diablo como fuente para esas cosas. Entonces es ampliamente conocida en la ciudad de Filipos porque ella dejaba no pocas ganancias a sus amos. Entonces ella no se lo dice en voz baja, ella lo dice en altavoz. Si en algún momento ustedes quieren de manera sintética o resumida, mejor dicho, ver el testimonio de Jesús, yo los invito para que lean el Evangelio de Marcos completito. Y vamos a ver desde la primera sinagoga hasta otros lugares donde personas endemoniadas en altas voces se presentaban donde estaban Jesús para decir: yo te conozco, yo sé quién tú eres el Altísimo, tú eres el Cristo, tú eres el verdadero, tú has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque los demonios no siempre han sido demonios. Los demonios previamente fueron ángeles al servicio de Dios. Y luego por la contratación de Satanás, que era un querubín protector, un ángel de luz, ellos cayeron y se convirtieron en demonios. Y ese querubín protector se convirtió en diablo, en Satanás. Ellos saben. ¿Y qué hacía Cristo? Los mandaba a callar inmediatamente. Porque lo que ellos decían eran grandes verdades, pero en boca de un enemigo trae grandes confusiones. Que después el liderato religioso de la época llegó a decir que Jesucristo no hacía milagros como Dios como fuente, sino que su fuente era Belcebú, el mismo diablo. Y ahí fue que Cristo habló del pecado imperdonable, que es atribuir los hechos divinos al demonio, a Satanás como fuente de ellos. Y la persona se está cerrando eternamente la puerta de la salvación. Entonces esto hacía mucho daño. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas eran siervos de Dios, de eso no hay duda. Y lo que estaban predicando era la palabra de Dios de manera correcta. En este punto podemos decir, solo para clarificar, que la muchacha no estaba adivinando nada. Ella no estaba adivinando el futuro, el porvenir. Ella no estaba pronosticando nada. Ella estaba diciendo una gran verdad. Y si nos detenemos, nos damos cuenta inmediatamente que esto no era una adivinación. Y el demonio que ella tenía era precisamente de adivinación. ¿Pero es esto una adivinación? ¿O es la proclamación de una verdad? Esta es la proclamación de una gran verdad. Que el equipo de Pablo, incluyéndolo a él, eran siervos de Dios y que no estaban haciendo otra cosa que no fuera anunciando el camino de la salvación. Es decir, lo mismo que se dijo de ese equipo es lo mismo que se debe decir de la iglesia del siglo XXI. Que nosotros somos siervos de Dios, que no somos independientes, que no somos desobedientes, que nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Pablo y el equipo están allí en Macedonia porque el Espíritu Santo, estando en Troas, el equipo le dio la revelación del varón macedonio. Y ellos entendieron que Dios los estaba guiando a ese lugar. Y allí llegaron.
Y allí llegaron y ahora están haciendo la obra de Dios. Entonces el enemigo tiene que hacer una especie de contraataque como para confundir a las personas que están allí. Entonces la muchacha en este momento no está adivinando, ella está diciendo una verdad. Está siendo usada por el demonio para confundir. Está haciendo esto para confundir. Moisés tuvo que enfrentar personas como esta muchacha, Coré, Datán, Abirán, On, a lo menos 4. Dios no solo habla por ustedes, Dios también habla por nosotros. Y esa era una gran mentira, pero con una media verdad de que Dios sí habla por Moisés. Lo que Dios no hablaba era por ellos. Y ustedes saben el destino final de estas personas, que la tierra se abrió y se los tragó, estando ellos vivos, y bajaron al abismo en esa condición. Entonces esta muchacha lo hacía por varios días. Cuando la palabra del Señor nos está hablando de varios días, entonces tenemos que ver dos cosas paralelas al mismo tiempo. Número uno, que el equipo seguía yendo al lugar de oración. Y la oración es determinante en la iglesia del Nuevo Testamento. Es totalmente determinante. Incluso cuando se presentan los primeros problemas en la conformación de la iglesia, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la oración y la administración de la palabra para dedicarnos a otra cosa. Porque para ello esto es clave, esto es importantísimo. Y el cristiano que no ora es un cristiano que va derecho a la derrota. Y eso está explicado en la batalla de Amalek en Éxodo capítulo 17. Donde hay una representación de Moisés con los brazos en alto orando y de Josué dirigiendo el ejército, peleando cuerpo a cuerpo contra Amalek, que precisamente significa esa lucha contra la carne. A veces el siervo de Dios con las manos levantadas se cansaba y sus manos caían. Y cosa de la vida, cuando él dejaba de levantar su mano, entonces predominaba Amalek contra el ejército de Josué. Hasta que Hur y Aarón se dieron cuenta y sin Moisés pedir ayuda, ellos fueron y entre los tres levantaron las manos. Mientras las manos estuvieron alzadas, entonces Josué pudo derrotar a los amalecitas. Ahora estas personas siguen yendo a la oración. Y la muchacha todos los días hacía lo mismo. Pero ellos no paraban de ir a la oración. Probablemente a las 3 de la tarde, aunque habían 2 horas, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Probablemente esta sea la oración de las 3 de la tarde, que es como la que más predomina en el Nuevo Testamento. Y ustedes lo saben por Hechos capítulo 3, cuando ellos iban a esa hora a orar en el patio del templo y entraban por la puerta la hermosa, el tremendo milagro que Dios hizo allí. Entonces el equipo misionero seguía reuniéndose en el mismo lugar de oración y ahí estaba al acecho la muchacha para decir las mismas palabras. Nosotros tenemos que aprender. La Biblia dice que levantemos las manos caídas, que las rodillas paralizadas las activemos mediante la oración. Que aunque hemos conquistado algo, que no nos durmamos y hagamos como dice Efesios capítulo 6, que después de haber terminado y ganado una batalla, que permanezcamos firmes, porque estamos luchando contra un diablo que no podemos ignorar sus acechanzas. Todos los días con la misma cantaleta. Al acecho y diciendo las mismas palabras y con el mismo tono. Entonces Pablo, molesto por esto, reprendió en el nombre de Jesús el espíritu malo que estaba en la muchacha, el cual salió inmediatamente. Inmediatamente. La iglesia del Nuevo Testamento, al igual que nosotros, debe persistir en la oración, a pesar de la oposición del enemigo. Y ejercer autoridad y dominio cuando haya que hacerlo en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, se han levantado muchas encuestas. Como muchas veces yo digo en el púlpito de la iglesia cuando nos toca predicar.
encuestas muy serias de seminarios respetables, firmas encuestadoras respetables, encuestando en temas de importancia capital del presente y también escatológicos dentro de la iglesia. No solamente como si Cristo era Dios, si el infierno existe, si el cielo existe, si la resurrección existe, si hay un arrebatamiento en la iglesia, si hay una segunda venida visible, si hay un milenio, si hay una destrucción final del planeta Tierra, si hay nueva creación, pero preguntando cosas elementales como la Biblia, como 100% la palabra de Dios. Asuntos como el ayuno, la oración, el congregarse, el dar testimonio, el predicar, en enseñar con una vida de testimonio. Y no ha salido el 100% de aprobación. Y una de las cosas que ha disminuido sustancialmente en la vida de los creyentes es la oración. La oración. La segunda es la congregación, el no congregarse. Y luego ya usted sabe qué se puede esperar de una persona que no ora, que no se congrega, cumpliendo con la tarea de la gran comisión, del evangelismo, del discipulado. Ya esas cosas han desaparecido. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Que la iglesia del Nuevo Testamento, en el sector Filipos, como en el sector Jerusalén, como en el sector Antioquía, se mantenían en oración. Por eso es que el Espíritu Santo en esos ambientes habla claramente, se mueve claramente. Y que en iglesias como Corinto, que en algún momento vamos a detenernos para estudiar, lo que había un tremendo desorden desde el principio hasta el final. Un desorden institucional, cultos desordenados que hasta el día de hoy priman en algunas iglesias. Y un desastre doctrinal sin ningún tipo de coherencia con la Biblia. Por la escasez de la oración, de la práctica de las disciplinas espirituales. Por eso usted ve la autoridad con la cual este hombre le puede decir a este espíritu, sal de ahí ahora mismo, pero no vas a salir en el nombre de Pablo, o en el nombre de Lucas, o en el nombre de Timoteo, o en el nombre de Silvano, en el nombre de Jesucristo. E inmediatamente tiene que salir y la muchacha quedó completamente libre. Si era un mensaje a favor del reino de Dios, que siga diciendo, estos son siervos de Dios que anuncian el camino de la salvación. Pero no lo hizo así, porque era una estrategia del enemigo de la justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire, para la siguiente ocasión, no pierda la oportunidad, si el Señor nos lo permite, de ver la siguiente fase del equipo misionero allí en Filipos. Ya hemos visto 2 veces aquí el fundamento de la oración, tanto para la fundación de la iglesia como también en el dinamismo de ella. Pero vamos a ver en el siguiente episodio, entonces, las consecuencias de esta acción que tomó Pablo y el equipo y la reacción de los amos de esta muchacha. Así es que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, dándole muchísimas gracias al Señor y también a cada uno de ustedes por la atención prestada. Así que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y será hasta la próxima.